Bien, buenas noches. Esta es la segunda clase de Teoría de la Seguridad Pública y Ciudadana del ciclo de licenciatura de la Universidad del Gran Rosario. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a comenzar con el primer tema de este cursado, que seguramente ustedes han estado leyendo en eh, el apunte que está en plataforma. ¿Tuvieron posibilidad de ver el apunte? Sí, ya tuvieron posibilidad de ver el apunte, está todo habilitado. De la segunda semana, inclusive los foros, tanto para Argentina como Ecuador, como habíamos dicho, que podían completar el que ustedes se sientan más cómodos o ambos, con tal que solamente llenen uno, ya está completa la actividad de la segunda semana. Todavía falta gente completarlo, había 137 participantes que habían hecho su aporte en el foro de la presentación y solamente 20 y pico que habían contestado la actividad de la segunda semana, que es toda esta semana, así que tienen todo el resto de la semana para estar al día si quieren estar al día con las actividades. Si no, saben que hasta el 12 de noviembre está todo habilitado para que ustedes puedan ir haciéndolo a medida que vayan pudiendo hacer. Comencemos entonces. La seguridad. La carrera se llama Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana y nosotros tenemos que hablar de teoría de la seguridad pública y ciudadana y no podemos comenzar sin adentrarnos en el concepto de seguridad. Entonces, vamos a comenzar hablando de eso. ¿Quién de ustedes se anima a decir algo respecto a la seguridad? ¿Cómo podemos conceptualizarlo? Si alguno se anima, prende el micrófono y habla, y si no, bueno, si no levanta la mano, yo le doy la palabra. Ahí en el chat pusieron que es un estado de bienestar. ¿Alguien más se animó? ¿No? ¿No se animan a hablar? Bien, ya se van a ir animando con el correr de los tiempos. Cuando seamos 5 o 6 nada más en las clases se van a ir animando. Atento. Ahí está, Luis Mercado. Sí. Dígame, eh, sobre el tema de ¿cómo usted definiría la seguridad? ¿Qué es para usted la seguridad? muy, muy buenas noches. Soy Luis Mercado de Ecuador. Ujú, Pertenezco a la Armada del Ecuador. Tengo el título de técnico en seguridad integral. ujú, Llevo aproximadamente 13 años en la fuerza. Mi decisión y motivación por concursar esta carrera, eh, como lo describí en el foro, simplemente para adquirir nuevos conocimientos, ujú, reforzar los pocos conocimientos que he venido del día a día ujú, y poder aportar con un granito de arena en mi función donde laboro y que esto pueda llevar a fortalecer todos esos vacíos que se encuentran en mi fuerza ujú, y poder complementarlo para poder así llegar a ser una fuerza altamente capacitada ujú. y que pueda ejercer y cumplir las necesidades que hoy en día se viven en mi país. Bien, Luis. Eh, Dependiendo con relación al tema, Ujú. ¿me puede repetir la pregunta? Ya, con toda la presentación que hiciste, te perdiste, Luis, te perdiste. Ahí te la repito. Para vos, ¿qué es la seguridad? ¿Cómo definirías o conceptualizarías la seguridad? Ya, la seguridad es algo tan amplio Bien. que para poderlo definir, podemos definirlo en pocas palabras. Ujú, Para mí la seguridad es muy fundamental y es la, la parte más importante que puede existir en nuestra vida diaria, ujú. porque sin seguridad no, no avanza un municipio, una Bien. parroquia, un estado. Estamos todos de acuerdo que
el estado de seguridad es necesario. Sí. Ahora, para saber cuál es el estado de seguridad, tenemos que saber qué es la seguridad. Ya, ¿Qué la es la, seguridad es para mí, es la medida, es la medida para poder, eh, Te metiste, te metiste, Luis, en un tema que se está complicando definirlo. sí, Te voy a dar una mano, te vamos a dar una mano porque está bueno que hayas ya, tomado la posta porque somos ciento y pico y el único que está hace más o menos 3 minutos hablando intentando definirlo sos vos, así que te voy a dar una mano. ya, Profesor, si me Juntos permite. vamos a comenzar a desentrañar esto. Mirá, vamos a empezar a definir la seguridad diciendo, primero que como vos dijiste muy bien, es algo muy complejo de definir. Es algo que hoy en día, aún hoy en día, no tiene un concepto unívoco y único, consolidado por todas las personas que estudian y escriben sobre seguridad. Entonces, como vos muy bien dijiste, es muy difícil de conceptualizar porque de acuerdo a donde estemos parados, va a ser lo que entendamos por seguridad. Y eso es así porque el concepto de seguridad está íntimamente relacionado a los procesos sociales, a la construcción de las sociedades, a los grupos, a sus experiencias, a sus historias, a su ethos y a lo que han vivido y a lo que esperan conseguir. Entonces, desde ahí es que es muy difícil conceptualizar. Dicho eso, también te voy a decir, te voy a ayudar para que empecemos a definirlo entendiendo que el concepto de seguridad se define por lo negativo, porque algo falta, porque algo no hay. No se define por lo positivo. Por lo menos para esta cátedra y para empezar a hablar de seguridad, vamos a tomar la definición de seguridad que la define por lo negativo. Define por lo negativo significa que algo no tiene, algo ¿sí? falta, Algo falta. Bien, entonces, el algo principio de la se definición necesita de seguridad complementar, es que falta algo. Entonces, ¿y qué faltaría? ¿Qué es lo que falta? eh, ¿O por qué es lo que no hay? decir, ¿O qué hay ausencia de qué? Para que haya de la seguridad tiene que seguridad, haber ausencia de tres, ele- personal, tres elementos. personal, medios y equipos. Falta de política pública. No. Ausencia de riesgo y amenaza. Bien, ahí están dos palabras que salieron, que no pude, creo que Mónica lo dijo o alguien, que no pude ver bien porque Sí, sí, Ausencia Mónica. de está. de protección. Es la ausencia de, y ella dijo dos palabras. Mónica, repetí las dos palabras que dijiste. Riesgo y amenazas. Bien. Ella habló de riesgo, habló de amenaza y falta una tercera, que empieza con P y termina con ligro. Peligro. Peligro, Ah, muy bien, Cristian. Muy bien. Muy bien, Cristian. La peligro. sacaste. Peligro, está Peligro bien. inminente. Entonces, Luis dijo peligro. Luis, bien, Sí. peligro, ahí está, Luis. Muy bien, Luis. Entonces, es la ausencia de peligro, riesgo y amenazas. Vamos a empezar a definirla para nosotros y para trabajar durante este cuatrimestre de esa manera. ¿Por Igualmente no qué? existe la ausencia total de todo. Bien. Vamos a comenzar diciendo eso y se van adelantando. Vamos a definirlo por ahí porque ese es el concepto histórico, es el concepto primigenio, que es el concepto más básico que existe. Y fíjense que hablamos de ausencia de peligro, riesgo de amenaza y estamos hablando de algo concreto. Después vamos a ver que con el pasar del tiempo se le Disculpe. suma a esa conceptualización un ingrediente más. ¿Sí? Profesor, y esos tres términos, disculpe, son tan viejos como nosotros, como las personas, No que sé, ya desde su Roberto, primer... no sé cómo será, no sé cuál será tu edad, pero creo que los otros 125 que estamos reunidos acá no consideramos que seamos viejos. No, yo soy viejo, digo que ya la seguridad formó parte de nuestra existencia desde el momento que nosotros fuimos personas que aparecimos, que nos comían los leones o la fiera. Necesitábamos todos esos tres conceptos de riesgo, peligro, sin conocerlos, pero Bueno, existía ya la... si vos vivías en esa época, sos bastante viejo No, entonces. Si sí, vivías sí, en esa no, época. no. Me contaron, me contó un Ah, primo. te contaron. Bien. Sí, entonces, estábamos también, lo que vos decís, Roberto,
porque lo que vamos a tocar a continuación es la evolución del concepto de seguridad y su relación con la Buenas noches. historia, que como dijimos, que como es una construcción social, está muy pegado y viene o va evolucionando o va modificándose o van apareciendo nuevas formas de entender el concepto o se le van agregando nuevos elementos al concepto de seguridad de acuerdo a cómo las sociedades y cómo la historia fue evolucionando. Pero yo dije que es la ausencia de peligro, riesgo y amenaza, y ese concepto es puramente objetivo. En una evolución no muy lejana, pero sí, no muy lejana desde donde estamos nosotros parados ahora, pero sí que llevó su Ausencia de tiempo, riesgo. se le sumó Oh, a ese concepto una parte que fue muy discutida, que aún en algunos lugares o por algunos grupos eh, es resentida, pero se habla de la parte subjetiva del concepto de seguridad, que si bien algunos grupos lo resienten, científicamente, o los grupos que estudian la seguridad, está consolidado. Ya no se puede hablar más hoy en día de la seguridad, sino se habla de la parte objetiva, que es la ausencia de peligro, riesgo y amenaza, y la sensación de encontrarse fuera de peligro, riesgo y amenaza. Entonces, al concepto de seguridad, hoy en día se le suma, y esto es seguramente algo que ustedes ya han visto al hartazgo, el concepto de sensación de inseguridad. Entonces, hoy en día, cuando hablemos de seguridad, tenemos que entender que tiene una parte objetiva, que es el dato concreto de lo que realmente pasa, y la parte subjetiva, que es lo que se siente que pasa. Que Disculpe, profesor. es importante diferenciarlo y entenderlo de esta manera porque las estrategias que vamos a ver al final en la tercera unidad, terminando la segunda y empezando la tercera, las estrategias a utilizar para atacar estas dos partes de lo que se entiende como inseguridad o como seguridad son totalmente distintas y necesitan tiempos y modalidades especiales. Entonces, sí o sí necesitamos entender que hoy en día el concepto de seguridad tiene dos partes. La parte objetiva, que es el dato concreto de lo que realmente pasa, y la parte subjetiva, que es lo que consideramos que está pasando. Y esto es así, lo tenemos que entender porque tenemos que, como va atado a, a los grupos sociales o a las sociedades, cada sociedad entiende o vive un estado de seguridad distinto al vecino que está al lado. Entonces, las expectativas, esta inseguridad subjetiva, las expectativas que tiene o lo que considera que es el estado de seguridad va a ser distinto. Ahí para comenzar. ¿De eso alguien quiere una, opinar algo? una pregunta. Sí, Luis. Ya, ¿en qué se radica en el momento que decimos como concepto que la seguridad es la falta de riesgo, amenaza y peligro? ¿Por qué le decimos que es la falta de riesgo? ¿Por qué decimos que la falta de riesgo se define Sí. a la seguridad? Cuando uno menos tenga de eso, más seguridad tiene. Y como una compañera dijo, fíjense que yo no digo cuando no exista, sino cuando menos haya riesgo, cuando menos amenaza haya y cuando menos peligro existan, es cuanto más seguro vamos a estar, cuanto más cercano vamos a estar al estado de seguridad completo. Que el estado de seguridad completo no existe, porque O siempre sea, estamos trabajando con hipótesis de conflicto, con hipótesis de amenazas, riesgos o peligros. Entonces, entonces por eso sacamos el concepto que mientras haya ausencia de esos tres puntos puntuales que se mencionó, nos vamos a sentir seguros. sí, vamos a estar, entendemos que hay seguridad cuando no hay ni riesgo, ni peligro, ni amenaza. Que es una Entonces, utopía. No va a existir nunca la falta total de riesgo, peligro y amenaza. listo. Profe, ¿Listo? profe, ¿Alguien más? Profe, Sí, sí, consulta, sí. acá. sí, Luis. Esa Luis. definición, sí, otro Luis, se aplica para todas las definiciones porque en el material vimos que hay distintos tipos de seguridad. ¿Aplica para todos o Estamos es hablando del concepto genérico de seguridad. genérico? ¿Cierto? Está bien. Concepto genérico de seguridad. Después vamos a ver que hay un montón de definiciones o ramas de Claro, la seguridad. Porque cuando veamos ahora, vamos a hablar, estamos viendo el Para lo que es concepto. la seguridad Vamos a ver qué pública, seguridad existen. Vamos a global ver y qué, demás, que fue lo que estuvimos vamos a ver qué viendo. existen sí. los paradigmas de seguridad y vamos a ver qué existen las ramas de la seguridad, que son cosas distintas.
quizás Ok. compartan el nombre, pero entendido como paradigma es una cosa y entendido como rama es otra. Ok, Profe, profesor, gracias. José, Una profesor. acotación. dame un segundito, Luis. José. Sí, quería ahí a lo que dijo Luis, la definición de seguridad se podría aplicar como se define en la matemática, que es inversamente proporcional al riesgo, a la amenaza y al peligro. El estado de seguridad es inversamente proporcional a la existencia de eso. A la existencia, perdón. Sí, sí, sí. Es inversamente proporcional a la existencia. Mientras más riesgo, peligro, amenaza haya, hay menos seguridad. Mientras menos haya, hay más seguridad. Exactamente, José. Luis, te escucho. Chutas, se me fue Se te fue la pregunta. Bueno, se me no fue te el hagas- hilo. no importa, tenemos un tiempo para que te la acuerdes. A ver, No te hagas problemas. No, no, Anota. ya, ahora sí. Ahora sí, vamos. Considero y pienso yo que ese concepto que acabamos de mencionar de seguridad abarca de manera global, Sí. porque en todos los campos que vamos a hablar de seguridad entra el concepto que acabamos de señalar, de manera global, de una vez que toquemos el punto o el tema, la temática o lleguemos a tocar el tema de seguridad, abarca el concepto que acabamos como ustedes mismos lo acabamos de mencionar, porque la seguridad es una sola. La palabra seguridad abarca en todos los campos. La palabra Entonces, seguridad, el concepto que nosotros vamos a utilizar para la palabra seguridad es ese. Ese concepto de seguridad lo podemos aplicar a la medicina, lo podemos aplicar a, a, eh, a la en todos los seguridad campos. propiamente dicha nuestra, lo podemos aplicar La a la seguridad psicología, informática, lo podemos aplicar a, a las ciencias seguridad duras. informática. De forma Es, global. es el concepto general de seguridad. Ahora, cuando entremos Exacto. específicamente Es el al concepto, concepto de esa es seguridad la pública, palabra correcta, es el concepto general, gracias. para Muchas ya gracias. quedar claro. Gracias, Luis. Gracias por tu participación. Bien, dicho esto, dijimos que este es el concepto, que es un concepto que hoy es general y que después cada grupo social le va a dar sus características particulares y que hoy en día también dijimos que em, los paradigmas que vamos a empezar a desarrollar ahora dentro de 10-15 minutos, los paradigmas que hoy se aplican en distintos países son totalmente distintos entre sí. Bien, dicho esto, vamos a continuar. La siguiente pregunta es, ¿hoy la seguridad es una disciplina o es una ciencia? ¿Qué consideran ustedes? ¿Puede repetir? Sí, Para mí la es seguridad. una ciencia, profesor, porque abarca varios campos diferentes. Para Sí, mí, Luis, profesor, también. Luis, te repito la pregunta. Sí. ¿Cómo consideran ustedes que hoy en día se tiene la seguridad? ¿Como una ciencia o, allá empezando a hablar de, perdón, cómo ustedes consideran que se tiene a la seguridad pública o seguridad ciudadana, de acuerdo a donde estemos parados, hoy? ¿Se tiene conceptualizado como una disciplina o como una ciencia? ¿Como una disciplina o como una Profesor, ciencia? ¿Como una disciplina o como una ciencia? La pregunta es. Y se está profesor, aplicando al método como una científico, así que ciencia. debe ser como una ciencia. Buenas Es noches, como, profesor. es como Buenas una noches. disciplina Vamos. porque nosotros nos controlamos para... ¿Quién está hablando ahí? Jorge, Luis Yo García. creo, Sí, 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 profesor. Lo escucho, Jorge Eh, Luis. un saludo desde Ecuador. Mi nombre es Jorge Luis García, soy tecnólogo en seguridad ciudadana y orden público en Ecuador. Yo creo que es una disciplina porque nosotros mismos nos autocontrolamos Mm, y cumplimos todas las normas establecidas dentro de la seguridad. mm. Bien, ¿quién más? Cristian Adolfo Díaz. Profe, Lo escucho. Cristian Hola, Adolfo Díaz. hola, Sí. profe. ¿Qué tal? Yo considero de que la seguridad es una ciencia Ujú. porque es el conjunto de saberes que adquirimos a los fines de desarrollar estrategias y poder combatir la problemática que genera en una sociedad teniendo presente su cultura y su
y su problema o su efecto, como usted dijo, donde existe el temor o se siente y se percibe la inseguridad nosotros como ciudadanos. Bien. ¿Alguien más? ¿Que alguien dijo Sí, profesor? yo creo que es José una Gabriel de la Guinda. disciplina. Sí, creo que es una disciplina porque agrupa varias partes de conceptos que se estudian sistemáticamente y que también utilizan el método científico, pero no es algo específico. O sea, la seguridad es un concepto muy amplio. Por eso para mí es una disciplina. Ujú. Podría Bien. ser las dos, profesor, también. No, Profe, Así no le erramos. Podrían ser las dos y le pegamos a las dos. ¿Quién más? Yo, ¿Quién es yo? Luis. Luis, Sí. considero yo que la seguridad es una ciencia Ajá. donde estudian las medidas y los medios Ajá. para poder combatir la situación, la situación que se presenta en cualquier campo. Bien. ¿Alguien más? Según profe, el diccionario ¿Quién dijo dice profe? disciplina, profe bueno, Gisela de De la Corrientes, Lilian Pérez Vargas. sí, policía de Corrientes, capital. ¿Qué tal? Un gusto. Para mí podría ser una ciencia interdisciplinaria, Ujú, ya que está encargada de evaluar y estudiar los riesgos de acuerdo a cada situación. ujú. Bien. Roberto, te escucho. Y con Roberto cerramos. según el diccionario, disciplina también lo tiene como Deja de googlear. sinónimo Deja de googlear durante la clase, ¿eh? como sinónimo a Está ciencia. Entonces, googleando, no, pues, así cualquiera. si bien tiene Bueno, un amplio conocimiento científico, se está estudiando todos los aspectos de la seguridad, también es una disciplina porque se lleva adelante determinadas funciones, determinadas acciones que se podrían considerar disciplina. Es bien. lo que pienso yo. Esto que pasó acá es lo que pasa hoy en el mundo actual. Hay el 50% de los libros que dicen que es una disciplina y el 50% dice que es una ciencia. O sea, hay personas como yo que estamos convencidos que que deberíamos ser denominados ciencia y personas que no, que consideran que todavía es una disciplina. Los detractores del nombre de denominar la Espera un poquito ciencia, más el volumen que no se escucha. los detractores de los que consideramos que debe ser considerado ciencia, oponen como excusa o como motivos para no denominarlo ciencia es la falta aún de autonomía eh, universitaria de investigación. En los últimos años, recién se están observando que universidades como la nuestra, por ejemplo, y como muchas otras, están teniendo carreras o cátedras, perdón, carreras o facultades específicas de seguridad. Para que una disciplina se convierta en ciencia, no solamente falta que tenga una forma de observación, o sea, un conocimiento empírico, que tenga un objetivo, un objeto, un método, o que se pueda generar, tenga una hipótesis determinada, tenga una verificación, se puedan generar leyes sobre eso, o sea, tenga leyes que puedan ser verificables, que haya un conocimiento universal, que como yo dije al principio, aún si bien coincidimos en un montón de cosas, en otras todavía no coincidimos en todo el mundo respecto a datos precisos de la seguridad. Lo que no teníamos o todavía no está consolidado es la independencia eh, del nivel superior de conocimiento. Y esto es tener facultades dentro de unas universidades propias donde solamente se hable, solamente se estudie, solamente se analice, solamente se investigue sobre seguridad. Hoy, quienes hacen estudios de seguridad, en su gran mayoría, o donde nacimos del apéndice de las ciencias sociales, nacimos del apéndice de las ciencias políticas. Los estudios de seguridad comenzaron a hacerse en las Y no facultades ocupo auriculares.
en la No ocupaba Facultad de auriculares. Ciencias Políticas o de Ciencias Internacionales. No suelo escuchar. Entonces, en esos ámbitos es donde empezaron a realizar los primeros estudios sobre seguridad pública y ciudadana. Hace una decena de años más o menos, comenzaron a aparecer facultades o carreras de seguridad y todavía le falta una cierta consolidación, que sería el último paso para poder tener una independencia del saber o del conocimiento y de esa manera poder completar el círculo y poder terminar de denominarse ciencia. Porque si bien hay algunas leyes generales, todavía no hay un común acuerdo universal respecto a algunas cuestiones. Entonces está esa discusión. Si somos disciplinas, somos ciencia. El quien les habla considera que deberíamos ser considerados ciencia. Sobre todo que porque en los países como Estados Unidos, donde ya hay una historia de más de 50 años de investigación sobre esto, y en algunos países de Europa, que existe ya alguna historia respecto a la independencia del conocimiento, todavía en el resto de los países no. Por lo tanto, eh, hay detractores que dicen que debe seguir siendo denominada disciplina. Y como dijo la compañera, es interdisciplinaria porque nosotros nos nutrimos de muchas leyes o muchos saberes de otras ciencias que hacen que nosotros podamos eh, consolidarnos. Entonces, es eso. Era plantearle la discusión y plantearles que todavía no está definido si es una ciencia o una disciplina y que cada uno de ustedes podrá, con el avance del tiempo y la lectura de los apuntes, poder determinar en qué parte se encuentra, si se consideran disciplina, se consideran ciencia. Entonces, dicho esto, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que ir avanzando y el próximo punto que aparece para la planificación de la clase de hoy es empezar a hablar de la historia de la seguridad. Como dijimos que es una construcción social, eh, indudablemente y evidentemente va atado a los procesos sociales y a los procesos históricos. Por lo tanto, tenemos que hablar de algunos hitos que van definiendo a la seguridad. Lo primero que tenemos que definir, lo primero que tenemos que hablar es que hoy estamos hablando, cuando hablamos de seguridad, hablamos de una seguridad colectiva. Hablamos de una seguridad que ya no solamente se centra en la seguridad individual y personal, sino que se centra en esta falta de ausencia, riesgo, peligro, amenaza de un grupo social. Después vamos a ver a qué gran grupo social hablamos y a dónde dirigimos el concepto de grupo social. Pero la primera gran división es entender que la primera evolución que se hizo del concepto de seguridad es dejar de hablar de un concepto individual a pasar a hablar de un concepto colectivo. ¿Y en qué más o menos, en qué tiempo se empezó a discutir esto? Bueno, como todo proceso social, no es que hay una fecha precisa, 4 de julio de 1955 a las 14 horas, sino que hay un periodo de tiempo, un proceso de tiempo, cuestiones a tener en cuenta que más o menos podemos ubicarlo en un momento determinado de la historia. El hombre cuando vivía solo, cuando no estaba todavía consolidada pertenecer a un grupo social, sino que era más independiente, esta falta de peligro, riesgo y amenaza era una cuestión de poder defenderse de lo que la naturaleza le otorgaba. Era una cuestión de defenderse a sí mismo y defender a quienes cohabitaban con él en algún lugar. A medida que las sociedades se fueron consolidando, o sea que los grupos se fueron haciendo más masivos, sin embargo, a pesar de eso, todavía se seguía pensando en una seguridad individual. Cuando cuando los grupos sociales se empiezan a organizar, ¿en qué se organizan en primera instancia? ¿Cuál es el primer tipo de organización que podemos entender que existe en la evolución de la historia? En las En familia. civilizaciones, Bien, ¿qué tipo de civilizaciones? podría ser Decí un nombre cualquiera. Tirá. Sumerios. Los sumerios. Bien. No sé si alguno se acuerda de los sumerios. Egipcios.
Más o menos un nombre más conocido por ahí puede ser. Bien. Código Hammurabi. Los sumerios eran lo de la escritura cuneiforme, sí, sí. Ajá, toda esa gente, claro, toda esa gente tiene cultura, tiene toda escritura cuneiforme. Eh, la época de la Mesopotamia, esa, donde los grupos donde convivían en ese mundo. Se empiezan a agrupar en grupos grandes donde la seguridad ya pasa a ser colectiva pero individual. ¿Y por qué digo colectiva pero individual? Porque esos grupos estaban dominados por ¿quién? Y tenían un monarca, un rey. Tenían una figura, pónganle el nombre que quieran, porque de acuerdo a la sociedad donde estamos, el nombre que Sí, sí. recibía, pero tenían una figura, una persona que tenía todo el poder sobre ese grupo social. Quien en realidad, y sobre quien en realidad se ponían todos los esfuerzos para que no exista ni peligro, ni riesgo, ni amenaza, era sobre la figura de esa persona y sobre sus dominios, no sobre el grupo que habitaba ahí. Lo importante era lo que le podía pasar a esa figura o evitar que esa figura tenga peligros, riesgos y amenazas. Una imagen muy clara de eso es cuando en los territorios feudales, los territorios monárquicos, cuando era atacado el castillo, ¿qué pasaba? Y lo primero que defendían eran las cosas de los reyes o de estos monarcas, no sé, estos Y feudales, señores bien, feudales. y Mónica, ¿en qué puedes visualizarlo eso? Cualquier película sale. ¿Qué hacían cuando atacaban al castillo? ¿Qué es lo primero que hacían? Y lo primero que defendían eran los que los seguían a ellos, Pero pero te a digo, la gente no. ¿qué es lo primero que Sí. se hacía? ¿Qué es que evitaba que algo ingrese ahí? Hacían muros ¿Cerraban altos las Murallas, para... puertas? Bien, los murallas. castillos tenían muros, pero veían Sí, se Se cerraban las veían una puertas. levantaba el amenaza. puente. Se levantaba Se- el puente. Bien, levantaban el puente y ¿qué hacían cuando levantaban el puente? Cerraban, prohibían el Claro, ingreso al castillo. claro, prohibían el Cualquier, ingreso a los plebeyos, digamos, a la gente que exactamente, trabajaba. No, de al los que, agresor. de la Al amenaza, agresor. ya estamos ahí, ya empezamos a hablar de amenaza, de la amenaza que estaba ahí, porque vamos a ver más adelante la diferencia entre peligro, riesgo y amenaza. ¿Va? Ante la amenaza, cerraban las puertas del castillo y el que estaba afuera, no les importaba nada, solamente importaba la seguridad de la persona que tenía el poder en ese momento, que era el rey, la reina, el señor feudal, el emperador, quien tenga poder sobre ese territorio. Entonces, seguía siendo una seguridad individual, no era una seguridad colectiva, era una seguridad individual de esa persona y de sus territorios, de sus bienes. ¿Y por qué digo de los bienes? Porque los plebeyos, como bien dijo Mónica, eran eran propiedad de esa persona. Entonces, lo que se protegía era la propiedad de esa persona. Era la seguridad individual de ese quien detentaba el poder. El tiempo sigue pasando, las sociedades siguen evolucionando, comienzan a haber problemas por estos problemas entre estas personas que tenían poder, comienzan a haber luchas, batallas, guerras y en un determinado momento, ya estamos llegando acá, vamos a empezar a achicar los plazos, estamos en el siglo XVII, se produce una determinada guerra que dura una determinada cantidad de años y termina con una paz o con una paz que se firma en un determinado espacio, la paz después recibe ese nombre y produce o genera una consecuencia universal o mundial. ¿Alguno más o menos con esos datos puede interpretar de qué estoy hablando? La Revolución Francesa, puede ser, o Más acá, los estoy hablando humanos, del siglo la XVII, más aparición de acá, los derechos humanos, más la acá, concepción de los. más lejos todavía. Más lejos. La guerra de los 100 años. No eran tantos años estos, fueron un poquito menos. Estoy hablando del siglo XVII. Es la guerra de pero no 100 años, tiene un poquito menos. Siempre se dan las guerras allá, porque acá todavía no nos conocía nadie. Nos conocía, pero no le importaba más que a los que nos habían colonizado y se llevaban las riquezas. Pero no venía nadie a pelear por esos territorios. Sucede allá, en Europa, o lo que hoy conocemos como Europa, que pasa a empezar a conocerse o va a conocerse más adelante gracias a lo que va a pasar en este año.
El año es de 1648. La paz es de la paz de Westfalia, o de Westfalia, como de acuerdo a cada uno como lo quiera pronunciar. Paz de Westfalia, en el 1648, que termina con la guerra de los... ¿No? ¿Nadie? Si sacan esto, tienen la materia aprobada. No vale googlearlo. ¿No? No sé, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, algo así más adelante. Vamos a empezar a tirar, vamos a empezar a tirar. No, la La guerra de los guerra 30 años. civil. La guerra de los La 30 guerra de los... años. La guerra de los 30 años. Lo dije yo, ya tengo la materia aprobada. Justo iba a Vamos a decir eso. vamos a pasar un video para que ustedes vean 3 minutos de algo. Yo lo escribí, Emilio. Lo ¿A dónde? escribí. ¿A dónde? A Ah, ver, Carolina. mirá el chat, A mirá ver, el chat. La guerra de a los ver. 30 años te puse. ¿Y pero por qué no lo dijiste? No te animás a hablar. Yo No, dije güey. no, el que lo dijera, dije yo. Así No, que no. eso Lo No. googleó. Lo No, googleó, lo no, googleó. mirá Control dónde C, está. Control V corta. No, leí los apuntes. Bueno. Vamos a, vamos a ver dónde quedó esto. Que tenía un video preparado. Y siempre pasan estas cosas cuando uno tiene las cosas preparadas. Denme un segundito. Ah, acá está. Bien. Vamos a compartir pantalla. No se me vayan. Compartir pantalla. Abandonamos el equipo central. Profesor, No no tiene tiene audio, sonido, ¿eh? Emilio. Tiene audio. No se escucha. Vamos de nuevo. ¿Ustedes no están escuchando el video? No, no se escucha. ¿Nadie lo escuchaba? No, profesor. No tenía audio. No tenía audio. Vamos de nuevo entonces. No, no se escucha. No sé. No se Pero, escucha. che, ¿por qué pasan estas cosas ahora? Dame un segundo. ¿Ahora? Negativo. No se No, escucha. no se Vamos a escucha. estar toda la noche así. La mía de las clases, se acabaron. Préstame unos auriculares. Ese Vamos a video estar mío toda la no noche sé así. ¿Dónde los dejé? No sé si estarán cargados. Te iba a decir, ¿por qué no utilizas auriculares? Ah, ya está. Ya lo descubrí por qué. Ya lo descubrí por qué. Una preocupación que seguramente todos hemos tenido alguna vez. ¿Por qué existen los países? Y si Ahora nunca se los he sí. presentado, sí. bueno, igual se los voy a contar. Porque sin Era un duda problema estamos muy mío. acostumbrados a entender un mundo dividido por países que tienen costumbres y formas definidas, banderitas curiosas, estereotipos divertidos. Oye, no somos tan divertidos. Y orgullos nacionales a la hora de los deportes, de fabricar souvenirs, de inscribirse en la Feria de las Culturas Amigas o al momento de declararse la guerra. Eso de las guerras me gusta. Pero los países no han existido siempre. Bueno, no creí que eso sorprendiera a nadie. Claro que siempre ha habido maneras de organización política en las que se incluye un territorio y una población. Pero países, lo que se dice países, no. A lo largo de la historia ha habido comunidades de todo tipo,
europeas hasta las poligriegas, pasando por los reinos, las colonias y los imperios. Pero la idea de un país, como el concepto que tenemos hoy en día, surgió durante el siglo XVII, con la firma de la Paz de Westfalia. No sé a ustedes, pero a mí me gusta decir Westfalia. 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 La Paz de Westfalia es el evento que marca el final de la Guerra de los 30 años, que ocurrió de 1618 a 1648 entre distintas facciones del Sacro Imperio Germánico y que luego terminó con un montón de imperios europeos peleándose entre sí. Ya saben, asuntos políticos religiosos del tiempo de la Reforma y la Contrarreforma, pero no podemos detenernos mucho en esta parte. El caso es que el final de la guerra dejó al descubierto que las cosas habían cambiado mucho desde la Edad Media y que para mantener el orden, los imperios y reinos debían comprenderse de una forma nueva. Para evitar destruirse entre ellos, principalmente, la Paz de Westfalia marca el inicio del derecho internacional y la diplomacia como componente indispensable para la organización del mundo, pues se trataba de respetar a las otras naciones como entes individuales, capaces de fomentar el diálogo entre sí, formar convenios y lograr sus objetivos. Y entre las cosas que se acordaron en esta firma de paz, que incluía a los reyes, emperadores y líderes más poderosos de Europa, estaban asuntos como la soberanía y la integridad nacional, es decir, las bases para el Estado-Nación. ¡Estado-Nación! Porque ese es el verdadero concepto al que nos referimos cuando hablamos de países. Ya sé que esto está poniendo un poco complicado, pero lo podemos explicar. Una nación es un espacio político y jurídico que se extiende sobre un territorio determinado y que cede su autoridad a un Estado. También es el conjunto de una población que comparte ciertas características comunes, la mayoría de carácter cultural, que le dan cierta unidad e identidad. Por otro lado, el Estado es un conjunto de instituciones que regulan el desarrollo y comportamiento de una sociedad mediante leyes y acuerdos. Un Estado tiene un ejército a su disposición, tribunales e instancias internacionales, además de una forma de gobierno. Una forma de gobierno puede ser desde una monarquía, una república o incluso una dictadura. El límite es el cielo. Y cuando los dos conceptos se juntan, nace una estructura institucional sobre un territorio político y cultural, es decir, Estado-Nación, o como nos gusta llamarlos, países. Los Estados-nación se convirtieron en unidades reconocidas internacionalmente como organizaciones autónomas y soberanas, es decir, con derecho a ser respetadas dentro de sus límites y no ser invadidas sin causar un conflicto internacional. Y los estoy mirando a ustedes. ¡Ay, pues qué aburrido! Los viejos tiempos eran mejores. La idea del Estado-Nación se aleja de la visión feudal, donde los territorios eran indeterminados y las poblaciones se absorbían y luego se heredaban. Por eso, la constitución del Estado-Nación es un paso más hacia la modernidad. Obviamente, estas cosas no cambiaron de la noche a la mañana, y aunque la Paz de Westfalia siente el precedente, pasarían siglos antes de que los estados nacionales se consolidaran como la forma de organización política más común. Tendrían que pasar varias cosas para ello. Por ejemplo, fue... Bien, ahí lo vamos a dejar porque ahí comienza a hablar de lo que vamos a hablar más adelante nosotros y no quiero adelantarme. Este hito histórico, y fíjense que yo dije hace un tiempo que vamos a tomar algunos hitos históricos para empezar a marcar las evoluciones sociales que impactaron en lo que se entiende por seguridad. Porque estamos hablando del 1648. Y nuestro país, o los países de Latinoamérica, comienzan a independizarse o a tener una estructura como tales en el siglo XIX. Tuvieron que pasar 2 siglos y un poquito más de años para que aquí en Latinoamérica tengamos ese concepto. No así en Norteamérica, porque pasó un siglo menos o un siglo y medio menos, en el 1776, que va el próximo hito histórico que vamos a marcar, es cuando se independiza las 13 colonias de Inglaterra, se independizan y forman Estados Unidos de Norteamérica. Ese hito de la Paz de Westfalia, como dice el video, comienza a marcar un acuerdo que se firmó o se logró entre quienes tenían el poder en ese momento en determinados territorios para decir, bueno, che, yo no me conviene seguirme peleando porque en algún momento puede ser que pierda el poder por acá, prefiero acordar que todos digamos más o menos cuáles son de alguna manera los espacios territoriales donde tenemos poder y cuáles son las reglas que tenemos que tener para respetarnos medianamente entre nosotros. Por eso dice que aparece el tema del derecho internacional, cuando el derecho internacional es la vinculación entre la soberanía de los países. ¿Y por qué hablamos de seguridad ahí? Porque ahí comienza a hablarse de la seguridad colectiva, comienza a hablarse de la seguridad de un determinado grupo de personas que conviven en un determinado territorio, gobernados por alguien. Ya ahí empezamos a hablar de un grupo de personas gobernados por alguien. Ya no es la seguridad de esa persona, sino que es la seguridad del territorio donde habitan un grupo de personas y alguien que tiene el poder.
diferenciados. Hasta ese momento eran plebeyos y la persona era dueña de todo, de hacer con vos lo que vos quisieras. Hoy ya no es tan así. Hoy, cuando hablo hoy ya, hablo después de esa paz de Westfalia, ya no es tan así, sino que ahora empiezan a jugar determinados factores dentro del concepto de seguridad. O sea, la falta de ausencia, peligro, riesgo y amenaza es tanto para el territorio como para el quien gobierna, como para las personas que habitan en ese lugar. Luego de ese momento, cuando empieza a aparecer el concepto de soberanía y empiezan a aparecer las diferencias entre los países, es cuando comienzan a generarse los ejércitos nacionales o las fuerzas que defienden esos territorios nacionales de los países que se fueron, de esos Estado-nación. El concepto de seguridad pública comienza a vincularse y a relacionarse a la seguridad del Estado-nación y llevada adelante por estas personas que tenían esa facultad de defender ese Estado-nación. Hasta ahí, hasta ese momento, no se diferenciaba los peligros, riesgos, amenazas que podían venir del exterior de los que se generaban internamente. Se atacaban todos de la misma manera y todos entraban dentro de la misma bolsa. El mismo aparato era el que era utilizado para defender a las personas que habitaban ese territorio, al territorio y a la persona que detentaba el poder. Pero esas personas, yo fíjense que las nombro como personas que habitaban un determinado territorio. Para que adquieran el carácter o para que adquieran el título de ciudadano, tiene que pasar otra cosa más, otro hito histórico. Un par de años más adelante, en un país donde hace poco pasó algo y que nosotros le ganamos una final del Mundial de Fútbol. Cuando hablo de nosotros, hablo de Argentina. Pasó algo en un Francia. determinado año. La Revolución Francesa. En Francia, la La Revolución Revolución Francesa. Francesa. ¿Y de qué año estamos hablando de la Revolución Francesa? No, no me acuerdo. 1778 más o menos. Un añito más para arriba. 1799, profe. Vamos a 1779, 1789. Vamos ahí en esa fecha. Nos quedamos en esos 10 años. Eso va atado también a lo que pasó en el 1776 con Estados Unidos, o como se conoce ahora como Estados Unidos. Bien, entonces, esa Revolución Francesa se produce, por una cuestión histórica, se produce por lo que estaban pasando, los súbditos, las personas que habitaban ese espacio, ya no eran más plebeyos, sino que eran súbditos, las personas que habitaban ese espacio, no consideraban que tenían derecho. Bueno, se genera toda una revolución en Francia y aparece la Declaración de los Derechos Universales. Y ahí aparece por primera vez el concepto, aparece por primera vez, o sea, se define y se naturaliza el concepto de ciudadano. O sea, la persona que habitaba en un determinado espacio en ese Estado-nación debía ser considerado ciudadano y tenía determinados derechos y por lo tanto determinadas obligaciones y tenía que generarle determinadas garantías a esa persona. Entonces, ¿y por qué marco estos hitos históricos y esta denominación de ciudadano? Porque a partir de ese momento, el concepto de seguridad pública comienza a delinearse, comienza a entenderse que ya no es el Estado, no son las personas, no es el espacio territorial y no es quien lo gobierna, sino que comienza a ser el centro de las obligaciones del Estado, el ciudadano, la persona que habita. Comienza a correrse el Estado del centro, o sea, empieza a dejar de ser un concepto estadocéntrico para pasar a ser un concepto ciudadano céntrico. Quiero decir que empieza a tener una figura preponderante el ciudadano que habita en ese estado y no tanto el Estado. Y fíjense que digo, comienza, porque después de eso, o sea, después de la Revolución Francesa, vienen un montón de conflictos bélicos y vienen dos guerras muy importantes a nivel mundial, que son
la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Esas dos guerras mundiales es como que dejan un poco en stand-by la evolución que se venía teniendo respecto a la figura que iba a ocupar o que ocupaba el ciudadano en el concepto de seguridad, y vuelve a tomar preponderancia el Estado como figura porque necesitaba defenderse de las agresiones de otros estados y las ocupaciones de otros estados que estaban haciendo sobre, o las amenazas o los peligros de riesgo que tenían de ser ocupados por otros países. Entonces, los recursos y las estrategias van todos vinculados a la defensa más que a la seguridad. Y ahí ya empezamos, fíjense que empezamos a hablar, y esto no es una cuestión eh, que sea sin sentido, sino que es intencional. Empecé a hablar de defensa y de seguridad. Traje esa diferenciación, porque mientras se van realizando esas guerras, sobre todo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que comienza un periodo de un proceso que se llama, que comienza con el nombre de guerra, pero tiene un adjetivo con continuación, que se conoce como, bien Bengochea, que se conoce como Guerra Fría. Esa Guerra Fría que es durante la Segunda Guerra Mundial y finalizada la Segunda Guerra Mundial, que divide al mundo en dos facciones. ¿En qué facciones la divide al mundo? En el En dos comunismo y el ideologías. capitalismo. ¿Cómo, Mónica? El comunismo y el capitalismo. Bien, divide en dos ideologías filosóficas, políticas, que son el capitalismo en la cabeza de Estados Unidos. Estados Estados Unidos. Unidos. y el comunismo en cabeza de Ronald La Reagan. Rusia. la La Unión Unión de Soviética. República, la Unión de Soviética. Repúblicas Socialistas Soviéticas. Soviética. Entonces divide al mundo en dos, y en esa división que divide al mundo en dos, América Latina comienza a tener un papel preponderante como, como sostén y como eh, dirección de todas de la mayoría de las energías de Estados Unidos, para consolidar su forma de pensar ahí, para sostener esa forma de pensar ahí y evitar que el comunismo avance. Eso lo hace a través de la creación o a través de una filosofía o un pensamiento que le puso un nombre, o sea, la llamó doctrina, le puso un nombre, y esa doctrina tenía una escuela particular. No sé si alguno sabe cómo se llama la ¿De doctrina las esa. Américas? ¿Cómo? Escuela de La las Escuela de Américas, las Américas. Bien, donde Escuela de las Américas, concurrieron. y la doctrina se llamaba, o se llamó, o se conoce como doctrina La guerra. de la seguridad nacional. Doctrina de la Seguridad Nacional. Bien, doctrina de la seguridad nacional. Ahí lo sacaron. Muy bien. Nada, ahí está. Daniel Sánchez le agregó el nada al final. Muy bien, Daniel. Muy atento de tu parte. Entonces, fíjense, yo dije que comienza a hablarse de defensa, comienza a hablarse de dividir la seguridad interior, pero que se deja un poco de lado, o se deja de seguir la evolución del ciudadano, porque con estos conflictos bélicos y con el asunto de la Guerra Fría, los países comenzaron nuevamente a dar todos sus recursos a defender. Y la doctrina de seguridad nacional decía defender de los ataques externos de esta filosofía y defender del enemigo interno. Y esa defensa del enemigo, cuando ponía la palabra enemigo, no era una cuestión arbitraria, sino que era para poder utilizar los recursos de las Fuerzas Armadas para eh, de, los recursos de defensa armada para defenderse ante estos peligros, riesgos o amenazas de un ataque exterior o de un enemigo interior. Finalizada la Guerra Fría, no había más. ¿Cuál es el hito con la cual termina la Guerra Fría? La caída del muro de Berlín. Están afiladísimos, loco. Yo esto lo voy a grabar y lo voy a publicar por otro lado, porque este grupo está afiladísimo.
Con el NAL, mira, ahí agregó alguien la ONU, buenísimo. Si la ONU no lo nombré, porque la ONU lo voy a hablar cuando hablemos de seguridad internacional. Pero con la Segunda Guerra, con el fin de la Segunda Guerra Mundial aparece la Organización de Naciones Unidas y la seguridad y la idea de seguridad colectiva. Bien, esto que se firmó en la Paz de Westfalia en su momento, que intentó después de la Primera Guerra Mundial con la Sociedad de Naciones, se consolida con la Organización de Naciones Unidas finalizada la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, sigamos con lo que estábamos hablando. Terminada la Guerra Fría, o supuestamente terminada la Guerra Fría, ahí ya los países comienzan a evolucionar y comienzan a pensar y comienzan a llevar adelante un proceso de entender que ya no era, empezaron un proceso de entender y de dividir las funciones y Te escucho interrumpido. las obligaciones y las funciones de los aparatos de defensa. Hay una interferencia en el sonido. ¿No me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Yo lo Sí, escucho bien sí, acá, sí, profe. sí, lo escucho Lo bien también. Luis, estamos a 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros de distancia, se va a escuchar mal entre Ecuador y Argentina. Estamos lejos. ¿Me escuchás, Luis, o no? ¿Sí? Bien. Entonces, hay una... Me hizo perder este Luis, me hizo perder. Hay una evolución a separar en los países. Esto sí es un proceso que se dio en todos los países del mundo, en separar y entender que de entender a la seguridad como un sistema y que hay tres elementos mínimos del sistema, con funciones diferentes, con obligaciones particulares y con recursos distintos. Y obviamente con objetivos de cada uno de ellos. Los tres elementos, o sea, se empieza a pensar en un sistema de seguridad nacional. Y ese sistema de seguridad nacional tiene tres elementos. Esos tres elementos son el elemento defensa nacional, el elemento seguridad interior y el elemento inteligencia nacional. Vayan por el país que vayan, uno dependiendo del otro, los tres al mismo nivel, uno con más poder que el otro. Hoy, todos los países del mundo tienen tres elementos en su sistema de seguridad. Lo que cuidan las fronteras o la soberanía del país, o sea, lo que cuidan al país, los elementos que cuidan al ciudadano de lo que pueda pasar dentro de su territorio y quienes están intentando adelantarse a las cuestiones que pueden pasar, tanto de los ataques de su soberanía como de las cuestiones de sus de ciudadanos en el interior. Entonces son tres elementos: sistema de seguridad, defensa, seguridad interior y inteligencia nacional. Hoy en día, ese fue más o menos un recuento de la evolución que se fue dando en el tiempo. Eso es la evolución histórica. En esa evolución histórica fueron apareciendo un montón de paradigmas. El primer paradigma que apareció, que conocemos todos como un paradigma simple y sencillo, que se llama paradigma de la seguridad, que es todo esto que hablamos de la seguridad individual, y el comienzo de la seguridad individual, tanto de las personas como de estos individuos que tenían poder sobre un determinado territorio con plebeyos dentro de ese territorio. En la primera evolución que hacemos aparece el concepto de seguridad pública, entendido como el poder del Estado para defenderse a sí mismo y teniendo un rol preponderante del Estado. O sea, el paradigma de seguridad pública va atado al concepto de seguridad pensado como Estado céntrico. Sí. ¿Quién habla? La computadora. Bien.
el próximo paradigma que aparece es el paradigma de, obviamente, de la seguridad ciudadana atado a la aparición del concepto de ciudadano y pasa a tener un papel preponderante el ciudadano en el pensamiento, en los recursos y en la estrategia de seguridad. El Amazonas. Profe, lo puede mutear porque se escucha de fondo y no se entiende bien lo que habla. Sí, Por favor. ya lo muteé. El próximo concepto que aparece, que es esto que aparece después del final de la Guerra Fría, ese concepto que hoy que mayoritariamente se tiene, o al cual se quiere aspirar, que es el paradigma de la seguridad humana. En el medio vamos a encontrar un montón de nombres que algunos consideran como paradigma, otros consideran como nombres que están dentro de estos tres paradigmas, pero es el concepto, el paradigma de seguridad, el paradigma de seguridad pública, el paradigma de seguridad ciudadana y el paradigma de seguridad humana. Dentro vamos a encontrar un montón de especificaciones, un montón de nombres como seguridad democrática, como seguridad integral, como seguridad privada, como seguridad colectiva, como seguridad hemisférica. Son todos conceptos que fueron apareciendo, que están dentro de estos paradigmas para referirse a determinadas cuestiones. Cuando hablamos de seguridad hemisférica, hablamos de lo que pasa en un determinado hemisferio del mundo. Cuando hablamos de seguridad democrática, hablamos de la seguridad relacionada a los valores de la democracia. Pero cuando hablamos de paradigma, hablamos de estos paradigmas. Paradigma de seguridad pública, paradigma de seguridad pública, seguridad ciudadana y seguridad humana. Hoy en día, la mayoría de los países entienden el concepto de seguridad atado al concepto de seguridad humana, que es un concepto relativamente nuevo, que ya tiene más de 20 años, y que le da al concepto de seguridad un valor superlativo, súper importante en la vida del ser humano, atado al desarrollo personal. ¿Qué diferencia el concepto de seguridad ciudadana del concepto de seguridad humana? Es que el concepto de seguridad ciudadana es una parte del concepto de seguridad humana. Cuando hablamos de seguridad humana, entendemos la necesidad de que el Estado genere lo necesario para que la persona pueda desarrollarse plenamente en su territorio. Cuando hablo plenamente, hablo de todos los derechos que tiene la persona. Hablo de salud, hablo de educación, hablo de trabajo, hablo de hábitat, hablo de infraestructura, hablo, por último, de seguridad personal, que está atado al concepto de seguridad ciudadana. Entonces, actualmente, en el paradigma que vivimos actualmente, en su mayoría, que es el de seguridad humana, la seguridad ciudadana es una parte de lo que el Estado debe generar para que la persona pueda vivir en plena seguridad. Hasta el concepto anterior, cuando hablábamos de seguridad ciudadana, hablábamos solamente de la defensa del Estado, generando para la persona cuestiones relacionadas a poder desarrollarse plenamente sin sentirse inseguro que le fueran a pasar cuestiones relacionadas a su vida, a su integridad física o a sus bienes. Hoy es solamente una parte, eso es solamente una parte del concepto general de seguridad. Bien. Intenté ser lo más rápido posible en este contenido para poder avanzar y continuar. Bien. Este concepto de seguridad humana aparece en el año 1994 en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchos de ustedes lo deben conocer con una sigla. No sé si tienen idea cuál es la sigla de ese Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿El PNUD? El PNUD. El PNUD es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Dentro de ese programa surge o nace el concepto de seguridad humana del año 94 y hace referencia tanto a lo económico como lo alimentario, como la salud, lo personal, la vida en comunidad, lo ambiental,
la seguridad política. Y en una de esas partes, la defensa o la defensa ante riesgos, peligro y amenazas referidos a los bienes, a la seguridad física y a la vida. Hasta ahí en el 94. Organismos internacionales como la OEA, como Naciones Unidas, como la OTAN, si bien la OTAN es bien militar, pero ha tenido desarrollos de conceptualizaciones, comenzaban a aparecer determinadas formas de denominar a determinados agrupamientos o a determinadas acciones de la seguridad. Y ahí aparecieron nombres como recién un compañero mencionó que está recibido de tecnólogo o técnico en seguridad integral, el concepto de seguridad hemisférica o regional. Eso está atado, ese concepto de seguridad hemisférica está atado a los recursos y los esfuerzos que tienen que poner los países de un mismo, que comparten un mismo espacio hemisférico para luchar contra los delitos transnacionales, estos delitos que Amenazas externas a los países de ese hemisferio. son, son amenazas que transitan, son riesgos primeramente que transitan los países de un mismo hemisferio. O sea, que comparten eh, delincuencia, que comparten delitos, que comparten peligros. Se ve mucho en la seguridad informática. Esa es una parte y la otra son las bandas que se fueron internacionalizando. Bandas que son de un país pero tienen base en Todo lo que otros. se llama delito transnacional, por ejemplo. Claro, exactamente. Cuando aparecen, cuando aparecen no, cuando se empiezan a identificar los delitos nacionales, cuando se empiezan a poder ver cómo funcionaban, comienzan a pensarse de generar recursos, inclusive hasta policías regionales que trabajen eh, en lucha de disminuir esas cuestiones. Em, Bueno, acá tendría que hablar de la Interpol, pero ya estamos yendo muy lejos con el tema del horario. Vamos a dejarlo esto acá. Yo después le subo el PowerPoint en el aula para que ustedes lo tengan. Así ya vamos cerrando, porque ya hace 1 hora y 10 que estamos hablando y ya les veo cara de cansado a ustedes. Eh, Bien, la idea de la clase hoy era presentarle el concepto de seguridad, presentarle la evolución histórica, presentarle los nombres de los paradigmas. Acomodarlos un poco respecto a por qué aparecen muchos nombres como esto de multidimensional, de hemisférica regional, de integral, nacional, internacional, y poder discutir un poco respecto a qué se entiende por seguridad, si una disciplina o una ciencia. A medida que avancemos con las clases vamos a ir desmembrando un poco de estos conceptos y nos vamos a centrar sobre todo en el concepto de seguridad pública y seguridad ciudadana, en diferenciándolo respecto a paradigma de seguridad pública, paradigma de seguridad ciudadana, aplicación de estrategias de seguridad basados en esos paradigmas, y vamos a ver que, como está atado el tema, como dijimos, una cuestión social, no se va a entender lo mismo lo que hoy se vive en los países de Latinoamérica con los países de Europa. Por ejemplo, vamos a ver que vamos a estar hablando de lo mismo, pero con nombres distintos si hablamos de España o de Argentina. O México y Argentina. Hoy en México y España se habla de seguridad pública en lo que Argentina entiende como seguridad ciudadana. Argentina va a hablar o va a analizar determinadas cuestiones hablando de seguridad ciudadana cuando en España y México se habla de seguridad pública. Son cuestiones técnicas, o a veces no son técnicas, sino que son de denominación o cómo llegaron los conocimientos de esos determinados territorios o con quién se vincularon más. Por ejemplo, México se vinculó más con Estados Unidos, que Estados Unidos, si bien escribe mucho sobre seguridad humana y sobre seguridad ciudadana, cuando analicemos las estrategias que aplican dentro de su territorio, van a ver que son estrategias puramente de seguridad pública.
Entonces, México tomó el nombre de seguridad pública, pero aplica ejercicios de actividad de seguridad ciudadana tomados de Europa. Eso lo vamos a ver con el avance de las clases. La idea no era llenarlo la idea es que se vayan con menos preguntas que dudas hoy, pero no sé si lo habré logrado. Si tienen alguna pregunta sobre lo que vimos hoy o sobre lo que vimos en la clase pasada, sobre cómo va a ser la materia, yo ahora voy a dejar de grabar y a partir de ese momento les respondo las preguntas que necesiten, así los alumnos no quedan con estas preguntas.